Con nosotros el Container. profe David Hola, Galliano. profe. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo profe. están? Muchas gracias. Mucha gente ya pidió la vuelta del profe, ya está de Claro, vuelta por el acá. San Juan, por el San Claro, Juan. por el Sí, San sí, Juan. sí. Y bueno, muchas gracias. Muy contento de compartir con ustedes el programa de esta tarde. Comida Calurosa. favorita, comida favorita del San Juan primero para arrancar ya. Payagua mascada. Payagua mascada. ¿Qué? Qué No, rico. asco, muy grasoso. No, riquísimo. El chicharrón juití, no hay nada que le gane al chicharrón juití. También. Bien hecho. Espera, También. ¿cuál es el chicharrón? El chicharrón juití, el que tiene la arenita esa con Sí, chancho y maíz, limón. tiene algo de maíz. Ah, ¿Verdad? claro, Sí, y ese te parece menos Eso ya es muy grasoso. cheto. Arenita es harina en realidad. Bueno, no me discrimines, No, profe. cambiamos nomás. Bueno, para código. Pataguá, ¿en serio lo que más te gusta? Más Sí, que me el gusta, vellú, me más gusta. que la Me gusta. chipasador. Sobre todo que está bien hecho así con poco aceite. ¿No? Obviamente está el que desparrama aceite por Sí, a sí. diestra y siniestra. Yo hablo de... Es que está más sequito, ¿verdad? Está más sequito. Ay, así sí. mismo. Pero Igual- es rica la igual que- Pataguá, es cierto, es rica la Pataguá, pero igual estoy con el chicharrón juití, es lo que más amo en la vida. Fabuloso. Eso es lo que tiene San Juan en Paraguay, que tiene un ropaje muy auténtico. En Sí. la base gastronómica se hace siempre, obviamente, sobre los elementos más usuales acá. Por una parte la mandioca, para el vellú, para el pastel mandió. El ¿verdad? pastel- ¿Por qué se le dice pastel, profe? ¿Sabe? Pero vos que sabes todo. Y pastelito de la Tanto empanada. así no, pero- Porque pastel me llama la atención, porque creo que en Brasil nomás le dicen pastel a la Pastel. Y empanada. Sí, acá era también. pastel. Incluso yo creo que mucha gente que nos ve y la gente que está un poco más hacia el interior sabe que más tradicionalmente siempre se decía pastel. A la empanada. La empanada es una cuestión muy reciente para nosotros, ¿verdad? E inclusive el pastel nuestro, el hecho así como una empanada con masa de harina, siempre tenía dentro como una especie de guiso de arroz. Se le Sí, ponía sí, sí. adentro, ¿verdad? Ahí Se está. El hacía con sobrante. arroz, sí. Sí, o la gente preparaba igual, así como un guiso y ponía eso dentro, ¿no? Es como la empanada de hoy que ya es exclusivamente carne. Jamón y queso, con, 4 quesos de con palmito. vaina, claro. ¿entendés? Lo nuestro así muy Choclo, tradicional huevo. es lo que le llaman la gente Acelga, pastel con ese nombre. cebolla. Pero el pastel mandido es con carne, o sea... Claro, con carne. No le suelen incluso poner arroz ni incluso nada. en algunos casos le ponen carne de cerdo, ¿verdad? La Uy, carne de más cerdo. pesado yo que- estoy. Sí. Pero Que una soy el cosa, viaje y Ale. una cosa fabulosa, ¿verdad? En el tema lo que dijiste, Pope, el tema del maíz que está muy presente, ¿verdad? El chicharrón juití se hace con el maíz, la harina de maíz, ¿verdad? Que normalmente la gente pone en el fuego, es como un tostado, ¿verdad? Y allí se echan los pedazos del cerdo, ¿verdad? Profe, una consulta, yo estuve googleando y se celebra, creo, bueno, es San Juan, ¿verdad? Se celebra al santo... ¿Qué? Y sí, o sea, ¿Por qué dijo así, verdad? Yo estuve Y porque googleando estuve y- googleando, no, pero Sí, espera, San Juan. Espera, Ana. Y es una tradición muy antigua, pero que trajeron los españoles, tengo entendido, ¿verdad? Sí, en realidad San Juan, sí, es que tomamos nosotros la referencia de Te este cuento más, tiempo. profe, que la otra vez vino un profesor para enseñarnos catalán Sí. y él dijo que, bueno, le copiamos. Ahí está. Bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Primero que nada, hablar de San Juan implica más o menos 5.000 años antes de Cristo, que se dice que en un día, vamos a suponer parecido a este. Entonces no es Juan el que escribió, uno de los que escribió en la parte de la Biblia. Claro, más adelante vamos a verle a O nosotros a Juan otro. el Evangelista, pues son dos Juanes. Claro, otro Juan. Estaba Juan el Bautista, a quien recordamos nosotros de 24 Juan de el Bautista junio. que le cortó la y- cabeza, ¿o no? Exactamente. Y Juan Evangelista, el que escribió el... ¿Conoces la historia de Juan el Sí, Bautista? conozco. Puedes contarnos para refrescar ¿Cuál a es? más la gente que no peque de pero, ignorante. Yo no pero sé. quiero nomás partir allá el inicio. Dice que él nace en un día muy frío y la madre como no tenía con qué Taparle. cubrirle, Cubrió con taparle. vellú. Entonces, dicen que la madre entonces en la necesidad que hizo, armó una fogata enorme alrededor. Ah. Y con eso calentó a la criatura. Y esa es una manera también muy vinculada a lo nuestro, ¿verdad? Claro. Acá decir San Juan sin fuego es imposible. Exacto. Incluso... Aunque se haya chetado a los shopping, ¿verdad? Y no hay fuego. Claro, no tenemos que perder de vista que todo esto se va acomodando al tiempo, ¿verdad? Se va ayornando en el tiempo. Acá todavía hay lugares donde la gente, ya comenzando junio, sale a cortar la paja que existe por allí, cortan en unos manojos que caen en la mano. Y en la semana, vamos, la novena, nosotros hablamos mucho de la novena, 9 días antes, la gente sale y a la tardecita, cuando ya va entrando el sol, enciende esas especies de pequeñas antorchas, recorren la calle y todo el mundo gritando viva al Señor San Juan. San Juan es sin ninguna duda el más popular de los santos
en nuestro caso acá en el Paraguay, porque fíjense, se están promocionando un montón de fiestas de San Juan. Imagínense ustedes acá en Me pleno quiero ir a programa todas. hablando de San Juan, y a lo que quiero llegar es que en todas esas fiestas, en ningún lado probablemente esté la imagen de San Juan, pero todas las fiestas son en la época de San Juan, porque es la época en que mejor se puede recaudar. Hoy la fiesta de San Juan son pro escuela, pro empedrado, pro plaza, Pro todo. y uno busca la imagen del santo, no está por ningún lado, pero todo se hace en homenaje a San Juan. Claro, es en homenaje a él. Claro, y lo otro que pervive en el tiempo, y en el caso nuestro, aunque no haga frío igual, todo lo que tiene que ver con el fuego. Está la tradición de la pelota tatá, que es la pelota de trapo a la que se le pone un poco de alcohol o qué sé yo, Le algún prende combustible, y comienza la gente a patear como en un partido de fútbol, solamente que hoy día ya en muchos lugares no se hace por los espacios cerrados. Igual cosa ocurre con el toro candil. Y también una práctica que hoy cuesta mucho es el del famoso ibirasí, el palo Sí, enjabonado, hay engrasado. que saber hacer, hay que saber No, hacer. y sobre todo porque hoy, por ejemplo, se hacen los tinglados en los colegios y tenemos pisos de cemento, imposible perforar para poner eso por una noche. ¿Y sabes lo que no veo la más? gente dice no. Lo que no veo más que en el interior es más común, pero acá nunca he visto todavía, son los cambas. También. Hay lugares en altos. En altos hay. Sí, A mí una vez me tocó, estábamos grabando en una madrugada y de repente empiezan a aparecer ya. Increíble, da gusto. Parecía una película de terror. Bueno, nosotros estábamos en la ruta fumando. Sí. Y agarraron toda la ruta, así como unos 60 por ahí. Boludo. Y Y bueno. todos enmascarados caminando. ¿Cuál es la necesidad? No, increíble. Pero de todas maneras, fíjate que son tradiciones que permanecen incluso sin haber formado parte de la escuela o del colegio. Exacto. Nunca fuiste al colegio y estudiaste, bueno, los juegos de San Juan o la comida de San Juan. ¿Cómo aprendimos? En la casa, con los amigos, con los vecinos. Y quería, lo del juego quería redondear con esto, con el famoso Tatapuy Ari Yehasa, que la gente dice hoy Tata Ari, ¿verdad? Sobre el fuego, sobre las brasas. Eso en origen tenía el que se la camina. Sí, claro, pero eran 3 metros de brasa. No 1,5 metros, 1 Claro. metro que algunos ya hacen muy simbólicamente, y el que pasa hoy pasa corriendo Pero y re en 2 pasos ya increíble está. eso. Y en la versión esta original, uno tenía que pasar 3 veces, no una vez. Ni en pedo. Entonces No hay empezaba chance. y tenía que ser un paseo tranquilo, normal. Llegaba allá al terminar y allí estaba la figura, Eso la es imagen sobre carbón, de o San sea. Juan. Sobre Sí, carbón. no, San Juan Pero ¿y está cómo solo. hacen? No entiendo. Estaba San San Juan Juan, estaba ahí. y entonces al llegar allí la gente tenía que persignarse y decir, vi al señor San Juan, dar la vuelta, volver a hacer el mismo recorrido, volver a persignarse, ir a San Juan y volver en la tercera. Recuerdo Y que en allí- los 90 también era muy común que el papá le lleve caíno a su hijo. O a Bueno. su hija. Yo, sí, claro, al momento de hacer el recorrido, sí, hay, es como que uno le suma más dificultades y como, no sé si por comparación, de cuánta gente que se va a cada cupé y qué sé yo, 200 metros antes se arrodilla y va a rodilla, otro lleva una cruz. La idea pues es que con eso, bueno, de alguna manera uno dice más sufrimiento y qué sé yo, una mejor paga la promesa hecha y recibida. El favor recibido. Fuerte. Pero ¿Por qué, verdad? ¿Por qué es así? bueno, La tradición. yo respetando mucho tampoco haría algo como eso, ¿verdad? Para mí todo tiene que ser normal, pero vamos a encontrar que siempre existen exageraciones en la conducta de la gente. Nosotros sea- es muy común ir a Cacupé porque justo en la época de exámenes también de los colegios de secundaria, y en los 90 era común tipo con tu compañero hacer la promesa, pasar y 200 metros antes ir golpeándose el huevo y así pasar. Estás te golpeabas y te ibas así caminando, ahí está. Ok, yo iba a decir, igual siento de que hay mucha gente que, no sé, anda descalza demasiado, entonces es como que tiene el pie por debajo así, más acostumbrado a cualquier cosa. No, pero ¿entendés? te lastima No. ese profe, ¿verdad? Hay que Por saber pisar. supuesto, Llegaste a hacer- llegaste a hacer. Yo una vez probé, después nunca más me quemé, para aclarar, me quemé luego, ¿verdad? Entonces nunca más ni se me ocurrió, ¿verdad? Pero hay formas de pisar, ¿eh? Sí, no, hay, y sobre todo Pues en sí, algunos sí. casos la gente que está acostumbrada a andar descalza desarrolla por por una eso. especie de Un callo, callo. pero igual- pero Yo igual por el eso trabajo digo no- que capaz, y porque viste que, no sé, la gente que tiene más de eso es como, que no siente ni tanto eso. No, tiene que ser una técnica porque yo ando mucho descalzo, pero en un asado llegué a pisar viste que salta por el Sí, carbón a sí, veces. sí, no. Y llegué a pisar el carbón así de pleno.
olvídate. No, terrible, terrible. Definitivamente. Ay, a mí me quemó no es el una cuestión pucho muy, la muy otra vez fácil. acá en mi dedo. ¿Viste? Porque me Fachero con el saca Adidas, hace las pruebas Pope y dice, Sabri, déjame darte por favor, entrar como bueno, loco. y allí está la otra cuestión. Si sos churro puede ser. Acá el único, y puedo hacer una propaganda, Sí. en homenaje a un club que tiene más de 50 años haciendo el San Juan tradicional, que acá cerca de ustedes, el Emiliano R. Fernández. ¿Viste? Bueno, Ese. ese es el club que hace en la fecha antes de San Juan, hace todos los juegos. Ahora hace poco hizo. No, ahora el que viene, este domingo es la víspera, el lunes es el día de San Juan. Y ellos se preparan para este domingo. ¿Cuándo hacen? Este domingo. Este hacen. domingo. Este domingo en el Emiliano R. Fernández. Emiliano entonces. R. Fernández tradicional. Es el más purete de El Asunción. más- sí, y a lo que voy es a lo siguiente, Pope, también que mucha gente tiene hasta hoy la costumbre de hacer esas famosas pruebas. Y cómo se le vincula a San Juan también con el tema del amor, ¿verdad? En la tradición, digamos, más anterior. San Juan dice que sí. Claro, San Juan dice que sí con un novio, con una novia, ¿verdad? Y entonces para eso la gente, por ejemplo, compraba un espejo, así, tipo cuadradito que antes se vendían por allí, y eso lo tenías que poner debajo de tu almohada hoy al dormir, mañana al levantarte, retirar de debajo y mirar, y allí aparecía la cara del afortunado o la afortunada. Futuro novio, futura novia, esposo o esposa, ¿verdad? También pasa el de la vela, el del collarcito, Claro. ¿verdad? El de la vela, siete gotas. Y al echar en el agua. ¿Hay una hora para hacer eso? Y normalmente se hace en la víspera o en la mañana temprano. Muchos lo hacen ¿El a la mañana 24? del 24, el día de San Juan. ¿Y qué hacen? Echan las 7 gotas y dice que uno ve la inicial. Solamente la inicial del Quiero nombre. hacer. Ahí. Y la otra, muy pintoresca también, la tradición esta, acá ya no tenemos muy a mano, pero yo sé que en algunas casas hay todavía la planta de banano o pacobá. Claro. Entonces, ¿qué hace la gente? Toma una especie de machetillo o ese es uno de esos cuchillos largos y lleva e incrusta contra el banano. Y al retirar, como eso pues es resinosa la parte esta, el resinoso líquido del banano, al retirar sale una inicial otra vez el futuro novio, novia, esposo, esposa. Y otro que parece también interesante que todavía se hace es, por ejemplo, en la noche del 23 se guarda a un gallo preferentemente, en algunos casos cuando no hay gallo, gallina, y se le mete en una pieza, obviamente pasa toda la noche, no come nada, no toma nada, tiene un hambre de novela. Pobre, ¿no? Y a la mañana siguiente, vamos a suponer que en la casa y entre los vecinos, vecinas, están tanto las chicas como los varones que quieren casarse y quieren saber quién se va a casar primero. Entonces ubicamos, suponer acá los 4 nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros pone una pequeña porción de maíz allí en el suelo frente a cada uno. ¿A quién se va primero? Claro, y se suelta la gallina hambrienta que está, o el gallo hambriento, y sale, y de quien come primero, ese se casa. Todo eso forma parte de una tradición tan arraigada que hace a San Juan, ¿verdad? Claro, es increíble. Bueno, entonces este lunes hay que ir al Emiliano R. El domingo. Domingo de noche. Ah, domingo, el día antes es el 23. Ah, este domingo. Este domingo, así Ok, es que sí. una invitación en muchísimos lugares, muchísimos encuentros. ¿Cuál es? Hay uno donde el más purete de todo, que se marketineó fuerte, que está a 2 horas acá. El caso, por ejemplo, de San Bernardino, sé que es uno, ¿verdad? ¿San Bernardino dónde San hace? Bernardino, no recuerdo muy bien el nombre del lugar, pero fácilmente podemos ubicar. Ellos El San proponen- Juan de San Juan, me dicen acá. También San Juan Ese dice Bautista, que es con purete. toda la razón, porque Ese. es el San Juan tradicional, y sí, 2 horas sería hasta allá, perfecto, 180 kilómetros más o menos. Ese. O 200 casi. El otro que estaba diciendo nomás en este caso, ellos también le dieron una característica especial. Uno tendría que ir con ropa típica, proponen que se hable en guaraní, todo va a ocurrir de la manera más tradicional y, repito, se hace acá en Samber. Mucha gente se está preparando para eso. Lo bueno de todo esto es que es como una especie de un retorno de tantas veces que ya tuve la oportunidad de conversar con ustedes, y eso es lo agradable también del programa siempre de ustedes, de meter este tipo de cosas que muestran una parte de la identidad de lo que somos, ¿verdad? Y sobre todo también esto demuestra que hay un retorno a las tradiciones. Hoy uno ve en las escuelas a los niños, a los más jóvenes, haciendo los juegos, preparando las comidas típicas. Y creo que es una manera interesante de mantener
parte de lo que somos como paraguayos, como nación. Claro, solamente para ratificar, ¿verdad? Porque a veces uno se pregunta porque ya lo hace de costumbre y porque ya lo viene haciendo, pero cuando te preguntas realmente por qué lo hacemos, por qué son importantes estas tradiciones. Y fundamentalmente porque reflejan todo un proceso histórico que como nación nos tocó vivir y que tiene que ver con las prácticas de nuestros ancestros. Allí entran los bisabuelos, los abuelos, los padres, nosotros. Y obviamente al hacer esto hoy con nuestra Como que familia... nos conectamos con ese pasado, ¿verdad? Exactamente. Nadie pues puede vivir sin conocer de dónde viene y obviamente ese conocimiento nos permite definir en alguna medida lo que nos corresponde ser hoy y de hoy para mañana, ¿verdad? Eso ocurre en todas las naciones del mundo. Más allá que hoy se hable de todo un proyecto de globalización, de qué sé yo, una cultura única. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la Unión Europea tiene una unión político-económica, pero culturalmente Francia sigue siendo Francia con su idioma, con sus costumbres, con su comida. España lo mismo, Italia, cada uno mantiene. Termina siendo celoso de su tradición y su pasado. Y son vínculos que te dan identidad. Increíble. Bueno, ¿qué dice? Bueno, te leo rápidamente. Buenas tardes al pelado de atrás. Dicen, Eishan Boejara. Dice, Jime ya demandó al chat. Dice, Fachero la casaca de Adidas. Che, Ale, está a tono con Sabri. Dice, Ale es de esos que googlea Google en Google. Dice, ¿qué voz tiene el señor? ¿Me puede decir, así te gusta papi? Dice, Aro, dice, ¿qué comidas típicas le gusta al profe? Dice, ya viene la chica de marketing. Dice, un pintor... Qué pintoresco es Capiatá, dice San Juan del Cente. Sab le dijo al iluminador, quiero ser de luz. Dice. Yo soy capiateño, yo soy por eso es tan linda Capiatá. Y nosotros pues nos decíamos antes que éramos capiateños, porque los capiateños teníamos una tradición muy argel. En Capiatá se le mató a un sacerdote, entonces se nos conoció mucho como Iyucajá. Y la gente, para no decir que era capiateño, decía San Lorenzo Amotimi. Pero eso terminó. Hoy decimos con orgullo que somos capiateños. Y asesinos de países. ¿Sabes cómo hace el corazón paraguayo? No, yo te enseño cómo hace el corazón paraguayo en la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sí, así como escuchaste, poderoso como una taiga y con la potencia para llevarte hasta donde querés llegar. Te esperamos en tu imperfil más cercana y elegí la taiga de tu corazón paraguayo. Para vos que vas invitada a una boda vestida de blanco. Y obviamente para vos que spoilás la película ni bien salís del cine, llegaron las nuevas salas de X Picante para los que disfrutan jugar con fuego. Sala X Picante, saca tu lado picante y propales. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.535 millones este domingo. Puedes ser el próximo millonario con Megaloto. Hacerle caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y juega Megaloto con tu Kinelero en locales de pago express y pago de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13 de Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Bueno, ¿la gente tiene preguntas? El tema del Judascay, ¿cómo es, profe? Judascay también forma parte de la tradición. Estamos hablando siempre de temas bíblicos, ¿verdad? Decía yo hace rato, viene lo de San Juan, obviamente pasa a Europa, América, acá es muy común también entre los brasileños São João. San João. Y tienen su festividad, y claro, cada uno le da su característica. Y la misma celebración, pero no tanto como la nuestra. La nuestra es una cuestión que arrasa. Sí. Impresionante la cantidad de gente que mueve San Juan. Sí. Y decía nomás en ese sentido, como cuando nosotros nos ponemos a analizar el tema, vamos a encontrar que aparecen las figuras. Judas fue el que le traicionó a Jesús, ¿verdad? Y entonces hoy día se ven todavía esa especie de traidores. No solamente de Jesús, puede ser, qué sé yo, de la patria, un traidor, qué sé yo, de una institución. Generalmente son políticos y futbolistas. Y claro, entonces por allí normalmente la gente comienza a apuntar y se toma la imagen de ese político y el día es un muñeco que está lleno de bombas, de petardos. El día, yo cuando era chico esperaba nomás el momento del Judascay porque tenía bomba adentro. Salí de lejos. Y se prendía. En el colegio era así, la mayor atracción. Eso, la gente esperaba tipo medianoche para hacer el Judascay. Como casi en el final y después venía la farra grande con el Yeroque Iguazú, que entraba la polka y todo lo demás. Bueno, hoy ya tenemos reggaetón, ya tenemos todo. El casamiento con careteo igual, porque hay un Judascay, se prende fuego y hay bomberos. Eso, ¿no? Claro. Ay, bueno, pero ¿y cuánto ya? Esta generación de Pero seguro alguien ya se prendió todo fuego, ahora ¡que ya... se prenda! No, Esta- hay que ser precavido. Sí. Claro. A la gente del chat le pido por favor que vayan tirando nombre de quién sería el Judascay de UP. Sí.
Me gusta. Para saber. Yo la otra vez en un coso nomás, viste que se había dicho que Nenecho había prohibido supuestamente la venta de Kudaskai con su cara. Y después salieron a preguntar, o sea, le preguntaron directamente a él y él dijo, no, nada que ver, mientras más se venda mejor, para ellos que hagan, esto es una versión que ya salió el año pasado, Sí. Y bueno, lo que sí que en su momento cuando salió eso, yo dije, los límites del humor, ¿verdad? Cuando prohibían que... Porque finalmente lo del Kudaskai es como una humorada. De Sí, hecho que no te lo tomas tan en Es serio. como una especie de catarsis que hace Bueno, la O sea, gente. ha de pegar también ser en algún dado del año ser el Kudaskai más prolífico. Yo haría un Kudaskai de Pope, por ejemplo. Ahí está. Pope Ah, está gracias, listo. Sabrina. Wow, ¿viste cómo se ofendió? ¿Viste cómo se ofendió? Pegaría Me año ofendí. dijo y después se ofendió. Me boludo. ofendí, pero No, no, yo esperaba quería- de vos. No, realmente esperaba de quería- Alejandro o Nah, el profesor de guaraní, ¿verdad? No, quería ver qué tan hipócrita sos. Yo nomás. me lavo las manos, ¿no? Como Pilato. como- Yo haría 2 de milkshake. Acá dice Pope, Ale, vayan al San Juan de los Bomberos de Santísima Trinidad Bueno, mañana ahí a está. partir de las 18, Ahí Capitán Rivas y Río Pircomayo, bomberos hacen su- Pero ahí cerca no va a de haber fuego, pa. Lampande, dice. No, a ver, fuego. No va a haber juego. Acá dice que el Kudaskai de UP es el moderador, dice. Puede ser Chester o Ale, o puede ser Alan de Samsung, ya que se quemó un lado su cabeza, dice. Dora Kudaskai, dice. Un Kudaskai que está más bueno y que se ponga más Pope, supongo que dice, no sé, algo así. Kudaskai, uno de los jugadores de la selección y de UP fácil Leguizamón, dice acá. Bueno, Pero- pero eso es justamente lo que nosotros vamos a encontrar. El ingenio, la creatividad, la gente buscando nombres. Hoy día uno mira en cualquiera de las redes sociales un montón de gente proponiendo nombres para Kudaskai. ¿Por qué será que es tan popular entre nosotros el San Juan? ¿Por la comida, por los juegos, por lo llamativo Un que todo. es? Claro, porque de entre todas, hablamos, fíjense que es una festividad religiosa. Actividad en familia, eso. Y a eso voy. Lo que nunca tuvimos la oportunidad, seguramente, que sé yo, uno dice la Virgen de Cacupé, uno tiene que estar en el templo y todo serio. Bueno, uno dice el otro santo, y cada uno dentro de una formalidad. Pero este es el único donde uno puede ir a entretenerse, a divertirse. Está en la comida. Escuchar música, música, comer de todo. rico, encontrarle a la gente, porque eso también te encontrás con mucha gente ahí en el San Juan. Claro, es una forma de socialización. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, están esos juegos que ya pasan la raya, eso de que cada rato te metan a la cárcel. No, ese no me gustó. Nemo En- penó, en- ¿verdad, en bro? todas partes Nemo penó. Sí. Esa es la cuestión, pues. Entonces, en alguna uno va, Muy de salió y ya Kermés, volvió otra muy de vez. Kermés. Que- Meterte a la cárcel, ¿verdad? Pero justamente Kermés. No era tan San Juan. San Juan no era tanto cárcel o sí. Claro, no, pero son cosas nuevas. Son cosas nuevas que se meten. El caso de la En- pruebera también. Yo cuando ¿verdad? estaba en el cole ya se hacía todo eso. La primera no es San Juan. Y no, son todos Sí. más recientes. Yo lo que nunca Estamos- entré porque tuve miedo fue el bombero YP. Nunca supe que era el bombero YP. ¿Qué es? Había estaban los juegos así, estaba la pruebera, y había una parte donde era así todo negro y ahí estaba el bombero YP, pero yo nunca entré porque tenía miedo y nunca supe qué es lo que hay en el bombero YP. Sí, ahora que me acuerdo, en mi colegio también se hacía como casa del terror, ¿entendés? Una onda ¡Ah! Casa del terror. Te hacían trick or treats. así. Y adentro estaba así, el de Teré, ¿entendés? Tipo el bombero. No, pero allí ya cambia la cuestión. O sea, una casa del terror muy tradicional. Ponerle a todos Mítica. los mitos, ¿verdad? Invítame Claro. tu terere. Métele. Si un bombero cheto le salía. Sí. Porque después está el paila de Yejerey, el cambuchille Sí, yoká, yoká. ese es Con la genial, lengua sacada de la boludo. paila. Y vos conocés el cureño en Bojuguay. Sí, también, Bueno, también, eso también. es muy tradicional. El carrera bozá se hace, Carrera no bozá. implica ningún ¿Y el tipo de... pureyo qué es? El curello es otra cosa. Carrera, o sea, tenemos que hacer. Eso no sí, tiene sí. que ver con San Juan, eso es Ah, para ¿no? otro momento, con horario restringido para adultos. No sabía. Pensé que era porque Ale todo el tiempo dice. No, No. Le dice ahí a la maquilladora, cureyo. No, Ay, no. güey, ay, güey. Bueno, Pero bueno, Sabrina tiene algo muy importante que decir. Sí, por supuesto, nunca dejamos, disculpa, nunca dejamos de avanzar con Chevrolet S10, hecha para la vida real. Subite ahora y disfruta de toda la potencia, equipamiento y seguridad que vos y tu familia necesitan por un increíble precio. Encontrá la tuya hoy en chevrolet.com.py. Bueno, te cuento lo Samsung, siguiente. claro que Entonces, a sí. vos. ¿Te acuerdas que te pregunté? Sí, Samsung. Samsung. Perdón, es que lo que pasa es que cambiaron la carátula. Samsung. Bueno, regalá un Samsung a papá. Encontrá los mejores regalos en Samsung House del Paseo de la Galería y Plaza Madero. Aprovechá los descuentos imperdibles en shop.samsung.com/PY para enterarte de todas las increíbles opciones para regalar. Conectar con papá en Samsung House. Samsung. Bueno, y te cuento que el ron Santísima Trinidad
Es imposible explicar con palabras toda la riqueza y esencia de Cuba, pero sí se puede capturar en una botella. El ron Santísima Trinidad te trae todo el carácter cubano en cada sorbo. El primer ron suave de Cuba representa y distribuye Abacor. Abacor. Profe, entonces una vez más recordamos a toda la gente que el domingo se hace en el Emiliano R. Fernández. San Bernardino también comentabas. Y lo otro que decías también, para aquellos que tienen más tiempo, y de hecho parece que el tiempo va a dar, ir a San Juan Bautista, con toda la, allí ya hay una variedad de gastronómica muy particular. Más interesante, ¿verdad? Chorizo misionero, asado a las tacas. Asado a las tacas. O sea que se amplía la Batiburrillo gastronómica de San Juan, Batiburrillo, claro. Tatuye Jerey. Allí paila yejerey se pone normalmente. Dios mío, La paila esa que salió del fuego, con el hollín de por medio se le pone allí y la gente comienza a hacer el yejerey, a lamer, hasta sacar la moneda. ¿Sí? ¿Sabes cómo te lamo hasta sacar la moneda? Dios mío, Rey. Dios santo. Escuchaste. Bueno, profe, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Volven a la próxima semana, por favor. Con mucho gusto. Estamos para compartir siempre con ustedes.